Hablaremos de algunas extravagancias en el periodo que duró, en el breve periodo que duró el reino de Jerusalén, el reino franco de Jerusalén, ¿no? Así que comenzaremos cuando los cristianos tomaron Jerusalén en el año 1099 y andaremos contando algunas cosas que sucedieron, ¿no? El reino franco de Jerusalén fue fundado justamente después de la toma, en el año 1099. El primer rey fue Godofredo de Bouillon. Instalaron allí en Jerusalén una altísima cruz, era dorada y era alta para que pudieran verla desde todos los puntos de la ciudad. Hay algunos detalles, algunas cosas interesantes de este efímero reino que no sé si se estudiarán en los colegios. Cuando yo estudiaba Oriente, Grecia, Roma y la Edad Media, formaban parte del programa de primer año del Colegio Nacional, ¿no? De modo que a la Edad Media no llegabas nunca. Llegabas con mucha suerte a la mitad de Roma, ¿no? Y después, era un momento de la historia que te quedaba lleno de lagunas, ya que salvo que te dedicaras después en la universidad a estudios históricos pertinentes, ya te quedabas afuera. Bien, la primera extravagancia, la primera rareza podría ser esta. En 1118, es decir, unos 20 años después de la toma de Jerusalén, dos cruzados, dos integrantes de las cruzadas, Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer, formaron una orden nueva. Una orden de la cual hemos hablado aquí, los pobres caballeros de Cristo. Y la misión que se asignaron fue la de proteger de bandidos a los peregrinos que empezaron a ir a Jerusalén. Una vez que Jerusalén estaba en manos cristianas, bueno, empezaron a ir muchos peregrinos, pero parece que los afanaban en el camino. Y entonces estos pobres caballeros de Cristo tenían como misión cuidar los caminos. Eran 9 al principio, calcule. No era mucho el cuidado que podían tener, 9 tipos para cuidar miles de kilómetros. Pero después su número fue creciendo. En aquel reino franco pasaba algo. No había hombres decididos que permanecieran en el reino, porque los cruzados, una vez salvada su alma luchando contra el Islam, se iban, se las tomaban. Bueno, dice, ya salvé mi alma, hasta luego. Nadie se quedaba, eran muy pocos los que se quedaban allí. Por eso el rey Balduino II testimonió su gratitud a estos caballeros, particularmente a Hugo de Payens, y le cedió una parte de su palacio, un pabellón que casualmente era vecino al templo de Salomón. Entonces estos pobres caballeros de Cristo empezaron a llamarse caballeros del Temple, o mejor todavía, templarios. Como se ha dicho, eran 9 al principio, pero su virtud era contagiosa y el número aumentó rápidamente. Hugo de Payens partió a Occidente a hacer conocer la orden y a reclutar caballeros. Los tipos llevaban el pelo corto, se bañaban rara vez, andaban siempre sucios de polvo, la barba crecida, en el combate eran muy feroces. Poco a poco el Temple fue recibiendo gran cantidad de nuevos dones, derechos sobre las iglesias, sobre los mercados, sobre las ferias, rentas de tierras, dominios enteros, casas, prebendas, diezmos, campesinos con sus tierras, con sus siervos con sus tierras, ¿no? También se decía que ayudando al Temple los donantes salvaban su alma, así que al poco tiempo los templarios tenían un montón de guita. E inventaron algo que iba a modificar la historia, digo yo. Cuando alguien quería llevar dinero al Oriente, desde luego corría el riesgo de que se lo afanaran. Entonces los caballeros idearon este procedimiento. ¿Quiere usted llevar 1000 libras al Oriente? Pues déjelas aquí en Marsella, nosotros le daremos un papelito, y con ese papelito que tiene una firma y un sello, usted se presentará ante nuestro representante en Jerusalén, y este representante le dará 1000 libras. Habían inventado el cheque, la letra de cambio, y habían inventado también, o habían dado quizá el golpe inicial para un proceso de abstracción de la sociedad
que continúa hasta hoy, ¿no? Pero conforme creció el poder de los templarios, creció también el poder de sus enemigos y así empezó la leyenda. Algunas decían que Hugo de Payan y sus compañeros habían encontrado en el templo de Salomón el libro de los secretos egipcios traído del exilio por Moisés. Para otros, habían encontrado redondamente el Grial, el vaso de la última cena que había contenido la sangre de Cristo, una reliquia tan preciada que se la había ocultado en lo más profundo del bosque de Oriente, en Francia. Otros explicaban el poder de los templarios con secretos relacionados con los números, y especialmente con el número 3. Eran originalmente 3 veces 3 caballeros, bueno, todas esas cosas. Pero de todos modos, si había un secreto, el único que lo conocía era el gran maestre. Algunos de los templarios fueron verdaderos héroes. San Amán era un señor muerto en las prisiones de Saladino, que era el jefe de los musulmanes, porque se negó a que pagaran por él el rescate. Según él decía, un templario no tenía posesiones y por lo tanto era imposible pagar un rescate. Bueno, parece que los templarios hallaron la Santa Cruz en Jerusalén, ¿no? La que se tenía por la Santa Cruz, por la verdadera cruz, la Vera Cruz. Quiero contar esta historia que tampoco es muy difundida. La tradición atribuye a la madre de Constantino, a Santa Elena, el hallazgo de la cruz. Estamos hablando del siglo IV, el año 326. Parece que la mamá de Constantino viajaba por Palestina y fue guiada por un anciano al lugar de la crucifixión. En un lugar que conoció por inspiración, la mamá de Constantino hizo excavar y allí hallaron 3 cruces, seguramente la de las 2 chorros y la del hombre. La Vera Cruz había sido diseñada, o mejor dicho, señalada por un milagro. No sé cuál realmente. Encontraron también los clavos, y el milagro que se cita acá no es el más milagroso, porque lo realmente milagroso es haber hallado el lugar exacto para excavar. Aquí parece que el milagro es que señala cuál de las 3 cruces era la verdadera. Podría haberse optado por la del medio, pero suponete que estuvieran amontonadas. Bueno, una de las 3. Sin embargo, parece que una enferma se acostó sobre la cruz, se acostó sobre todas las cruces y después se vio que al acostarse sobre una de ellas se había curado. Y esa era la verdadera. Esta cruz, ¿cuál? La que había encontrado Santa Elena, Sí. se la llevaron los persas en el año 1614, pero volvió a Jerusalén en el 629 y allí la encontraron los cruzados en el 1099. En realidad no era toda la cruz, sino un trozo de aquella cruz encastrado en un madero recubierto de oro y de joyas. El patriarca de Jerusalén era el encargado de llevarla en los combates. Y el patriarca de Jerusalén era también un franco, ¿no? Los cristianos la perdieron en la terrible batalla de Hattin, y allí Saladino, el sultán Saladino, la envió a Damasco. Después fue objeto de una negociación entre Saladino y Ricardo Corazón de León, negociación que fracasó. El sultán volvió a llevar la cruz a Jerusalén en 1192 y después se perdió el rastro. Ya jamás se supo nada de aquella cruz. Sin embargo, numerosos pedazos de esta verdadera cruz son hoy venerados en todo el mundo, y en cuanto a los clavos, que eran originalmente 4, se han ido multiplicando. En realidad eran 4, pero uno lo arrojó al mar la propia Santa Elena para conjurar una tempestad, de manera que quedaban 3. Bueno, ahora hay más de 30. Uno está en Saint-Denis y en el lugar del descubrimiento de Santa Elena hay una capilla, que es la capilla de la Santa Cruz. Hay también un monasterio de la Santa Cruz de Jerusalén, que fue fundado en el lugar donde creció el árbol del cual se sacó la cruz, que es demasiado saber, me parece, ¿no? Bien. Sí.
Hoy nos cuesta mucho imaginar la importancia que tenían las reliquias en aquel tiempo, y hemos hablado de esta importancia muchas veces. Por empezar, se prestaba juramento sobre las reliquias, tenían poder jurídico, así como el agua de la Estigia entre los griegos impedía mentir, incluso a los dioses. El jurar sobre una reliquia era una garantía de cumplimiento de ese juramento. En torno a las reliquias se reunían los concilios, los parlamentos, se guardaban los atributos del poder, los juramentos de los reyes también se hacían sobre reliquias, los peregrinos iban a las iglesias cuyas reliquias eran más pródigas en milagros, y entonces el fervor y paralelamente un interés comercial justificaban los esfuerzos que se hacían para conseguir buenas reliquias. Cuento algunas reliquias. Hay uno, el caballero dálmata, que se afanó para el conde de Cluny la cabeza de San Clemente, que era una reliquia en el monasterio griego de Tentafolia. Después otro monje que afanó una reliquia y estuvo 10 años metido en un convento para ver si podía afanárselas, hasta que se las robó, ¿no? Y se las robó nomás. Quiero decir, el tipo estuvo 10 años como monje en un convento planeando el robo de las reliquias hasta que se las afanó, ¿no? Hemos hablado muchas veces de San Luis, que era por un lado aficionado a las reliquias. En cierta iglesia gastó 2 veces y media lo que había costado la construcción en la compra de reliquias. Bueno, pero no solo era aficionado, sino que él mismo producía reliquias, ya que tenía fama de santo en vida. Entonces le afanaban pedazos de ropa, si se sentaba en el suelo, tomaban la tierrita, sí. Así que bueno. O le hacían bendecir niños todo el rato, ¿no? No todas las reliquias tenían el mismo precio. Lo más caro era hueso de apóstol. En un monasterio francés se encuentran las siguientes reliquias: una piedra de las que usaron para lapidar a San Esteban, cabellos de San Bernardo, un fragmento del pesebre, 2 dientes del profeta Amos, incienso de los Reyes Magos, un pedazo de un zapato de San José. Bien. En Notre Dame hay algunas reliquias, Ahí hay uno de los santos clavos, lo muestran en Cuaresma, y hay, creo que, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que hay una corona de espinas del Cristo. Una de las 3 que hay está en Notre Dame. Bueno, muy bien. Ahí estaba el reino franco de Jerusalén, con esa gente que no se quería quedar, con otros que venían con barcos llenos de mujeres, que traían para tentar a los cruzados a que se quedaran, ¿no? También andaban caballeros bajo el sol ardiente, cubiertos con una cota de malla y con yelmo, impropiamente vestidos, con sus escudos que recién entonces empezaban a pintar. Fue en esa época que empezó esa costumbre de pintar los escudos, y esa costumbre dio lugar a la heráldica. Los pintaban primeramente para reconocerse en los torneos, después se hicieron hereditarios. Casi todas las palabras de la heráldica vienen de idiomas orientales. El gul es rojo en persa. El azur es azul, y es una palabra árabe. El sable viene quizá de la marta sibelina, el sable que es un color gris, ¿no? El sínople es el verde, y también en idioma persa. Pero sucedió también que entre los pocos que se quedaban empezaron las peleas. El poder del rey era relativo en el reino franco. De Yapa apareció Balduino IV, un rey que era leproso, un hombre de mucho valor, pero tan enfermo que tenía que ser arrastrado en una litera a las batallas. A la muerte de este hombre, él había designado sucesor a un niño de 5 años y regente a un hombre muy prudente, Raimundo de Trípoli, pero el chico era muy enfermizo y murió, y ahí se armó entre los varones, entre los señores que estaban en el reino, se armó la de Dios es Cristo, ¿no? Porque el gran maestre del temple
y Raimundo de Chatillon, y un señor Bidford, gente muy poderosa, ¿no? Empezaron a competir entre ellos. Tuvo lugar, en ese momento de gran división de los señores occidentales, la gran batalla de Hattin, con 40.000 musulmanes contra 20.000 cristianos, y los cristianos, más que nada por las divisiones a que se ha hecho mención, perdieron aquella batalla, y hubiera sido posible, absolutamente posible, haber hecho un acuerdo con Saladino, pero había mucha gente sin escrúpulos. Chatillon, Raimundo, hacía saqueos. Por ejemplo, una vez saqueó una caravana con tanta mala suerte que en la caravana iba la hermana de Saladino y le pidieron 1.000 camellos por la hermana, la sometieron a toda clase de humillaciones, y Saladino, que estaba muy dispuesto a negociar, no tiene más remedio que convocar a la Guerra Santa y los derrota. Después de la batalla de Hattin viene el sitio de Jerusalén, cae rápidamente Jerusalén, y el día 2 de octubre de 1187 Saladino entró a la ciudad por la puerta de la vid y derribó aquella cruz alta que habían puesto los cristianos. Se estableció también un rescate para aquellos que podía pagarlo, ¿no? Para los prisioneros, para los que habían caído en manos de Saladino. Y el propio Saladino ponía plata de su bolsillo para pagar rescates a los pobres, sus propios vencidos. Pero desde luego no alcanza para todos, y unos 20.000 marchan a Egipto como esclavos. Y al día siguiente de ese 2 de octubre, la hermana de Saladino, la que había estado en aquella caravana, mandó a Damasco 5 camellos cargados con agua de rosas, y el sultán en persona, de rodillas, lavó el suelo de Sacra que guardaba de Damasco, mandó 5 camellos ciertamente, que guardaba la roca sagrada en la que Mahoma dejó la tierra cuando hizo aquella famosa visita a los cielos, durante la cual, entre otras cosas, negoció el número de oraciones que los fieles deben realizar cada día. Visita que duró tanto y tan poco, ¿no? Duró tanto y tan poco, porque cuando él subió, la mula que él tenía derramó una jarra con agua. Él subió, recorrió los 7 cielos, habló con los profetas, habló con la mismísima divinidad, conoció muchísimos secretos, y cuando regresó todavía tuvo tiempo para impedir que se derramara el agua de la jarra. Bien, esa roca sagrada fue lavada con agua de rosas, y Jerusalén dejó de ser Jerusalén para ser Al-Quds la Santa, Al-Sharif la Noble, hermana de la Meca, la novia del Islam. Estas son las cosas que quise contarle hoy sobre aquel momento de la historia que está entre 1099, cuando los cristianos tomaron Jerusalén, y 1187, cuando Saladino derribó la cruz que habían puesto los cristianos. ¿A quién quiere dedicarle esto? A la hermana de Saladino. A la hermana de Saladino. Sí, ¿no? Que a Saladino mismo también, un amigo de este programa. Entre tantas cosas que hizo, no tuvo nunca tiempo de cumplir con uno de los preceptos centrales del Islam, que es peregrinar. Nunca peregrinó Saladino a la Meca, fíjese. Nunca pudo hacerlo. Sí, recuerda un poco la historia, digo, de Moisés, de llevarás la gente hasta ahí pero no podrás entrar, ¿no? Claro. Entonces esta cosa del más grande. Bueno. Y al que se le ocurrió a Alejandro llevar los barcos con mujeres para ver si los tipos se quedaban, porque qué mejor oportunidad, qué mejor convencimiento para que se queden los tipos que llevarle mujeres. Claro. Pero a esto no los convencieron. No los convenció. Aquí iban, luchaban, pero después se venían. Cosa, raro. El clima se les hacía muy pesado, porque ellos iban muy mal pertrechados. Llevaban, por ejemplo, se traían los caballos de Europa, que era una pésima política, porque ocupaban mucho espacio. Pero ¿por qué se lo traían de Europa? Cuando bien podían
cazarlos por ahí, porque peleaban con armadura, y con lanza, y con yelmo de hierro, y necesitaban caballos que eran mucho más grandes que los caballos árabes, que son livianos y petizos. Necesitaban caballos grandes, como Penny Post. Percheroni. Todo eso insumía un esfuerzo enorme. Sí. Y desde luego los musulmanes peleaban con ropas muy ligeras, mucho más adecuadas para el desierto, y eran mucho más veloces con sus y con caballos que sabían andar en la arena. Con 60 kilos no es lo mismo que un caballo con 130 kilos de armadura, sí, como lo sabe cualquiera que haya ido al hipódromo. Y los caballos árabes tienen justamente ese andar, el paso especial para andar por andar en la arena, luego, levantan las manos y saben. Pero bueno, no se habían avivado de ese asunto. O se habían avivado y no les pareció pertinente combatir fuera de lo que estaba consagrado por la costumbre. Usted ya hizo sus dedicatorias, sí, señor. Yo ya hice las mías, y ahora cabe preguntarse... ¿Con qué vamos a amueblar este relato? Bueno, ya que hablábamos de cruces, escucharemos el tango que se llama Cruz de Palo, en la versión que ha hecho una amiga de este programa, que es Karina Biorlegui, con el trío de guitarras de Juárez, Salmone y Soria.